Ya. 9, la 10. Ajá. Ya. Ahí está bien. Bien, bien, bien. Bien, ya. Pasa la otra, por favor, la 11. Porque esa ya la hemos... ya. Ya está bien ahí. Ya, pues vamos a hacer una oración y la oración de introducción va a llevarla el hermano Brenner. Vamos a empezar. Amén. Brenner, despacio. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar la clase bueno, dando gracias a Dios, sobre todo, y también por pedirle por nuestras familias y las familias de todo el mundo, por todo lo que estamos pasando, para que los proteja, para que los cuide, para que alivie a las personas que están en las clínicas, ¿no? Y también que están en sus Amén. hogares de cuarentena, ¿no? Para que se mejoren y que nos pueda pues librar de esto que está pasando, ¿no? También para pedir sabiduría e inteligencia a Dios para que esta clase se haga con mucha más fuerza, con mucha más bendición, ¿no? Y sea mejor cada vez. Pedirle paz, tranquilidad y concentración, ¿no? Para que todas aquellas ideas o pensamientos que hacen que nos distraigamos de lo que hoy nos quiere transmitir el Espíritu de Dios, se vayan, ¿no? Y nos permita oír a Jesucristo de lo que nos quiere decir, ¿no? Que nos llenen del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. ¿Tienes lapicero, varón? Gloria a Dios. Baje un poco su cámara, pastor. Al suelo. Ahí está bien. Ahí está. Ya. A ver, un pequeño recuento, perdón, al 10, Job, por favor, para seguir la hilación. La hilación, El 10. el Ya. 10, por favor. Ya. Veamos ahí, ¿cómo se llama? La pirámide de transmisión y propagación oral, ¿no? De la Torá. Ya no estamos ya nosotros ya en el tiempo, no estamos enfocados ya en el tiempo de la tradición patriarcal, ni adámica, ni evolucionista, sino que ahora ya estamos ya en una tradición, ¿no? De carácter legal. O sea que ya para esos tiempos ya la tradición oral, tanto antes de la escritura, antes de la Torá y después de la Torá, se vuelve a enriquecerse nuevamente. Hemos notado de que en la tradición oral antes de la escritura, antes de la Torá, se había enriquecido paulatinamente, se había engrosado con las experiencias de la época adámica a la época patriarcal y la época de la tradición. Pero ahora va a adquirir, ¿qué cosa? Un matiz, se va a enriquecer con un matiz de carácter legal. Entonces ya Israel ya no comenzaría a transmitir oralmente historia, sino ahora legalidad, ¿no? Aspectos jurídicos, etcétera, ¿no? Que ya está tomando forma importante y todavía iba a ir evolucionando en otros aspectos también, porque había matices proféticos que iban a enriquecer la tradición oral de la antigüedad. Veíamos allí en esa pirámide de Moisés, transmite a Aarón a sus hijos, el aceite Tamar, luego estos a los ancianos, ahora fin miento, y lo ancianos al pueblo, pero el pueblo también había una fracción muy importante de transmisión de la Torá, la oral, ¿no? Era que los padres tenían que transmitirlas a los hijos. Porque en el desierto los padres recibían ¿cómo se llama? La tradición oral. Recordemos que no había templo todavía, ¿no es cierto? ¿No? Hay una carpa gigante, etcétera. Ahí recibían ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El mensaje. Pero no se vaya a creer de que todo Israel, los 600,000 israelitas se congregaban en un solo lugar, ¿es cierto? No. Eran reuniones fraccionadas, ¿no? Centenas de 10,000, etcétera, ¿no? Y ahí podían ya llevar el mensaje los ancianos, eran 70 ancianos, ¿no? O sea, vamos a multiplicar pues los 600,000 en 70, ¿no?
echemos un poco de pluma y dividimos cuántas porciones de público competía a cada anciano que tenía toda la habilidad hagiográfica, toda la habilidad, hagiográfica no, perdón, toda la habilidad legal que habían recepcionado en el espíritu de Moisés, ¿no? Entonces eran por grupos grandes, ¿no? Importantes, que transmitían la palabra, y ellos después, cuando recibían la palabra, iban a sus tiendas, a sus carpas, porque era tribu nómade todavía, eran nómades, todavía no habían sido constituidos como una nación, etcétera, pero estaban en camino. Entonces ya los padres transmitían la Torá a los hijos. Bien, ahora ya con esa premisa podemos continuar allá a Moisés mismo, ¿no es cierto? A ocuparnos de sus responsabilidades que tenía. Vamos a la 11, Job. ¿Ya? A la 11. Ya. Aquí vamos a ver una responsabilidad hagiográfica de Moisés, ¿no? Dice el texto, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Muy bien. Acá se marca el inicio de una nueva perspectiva sociopolítica y legal para el pueblo israelita, ¿no? Aquí es el punto de partida cuando Dios le está hablando a Moisés, ¿no? Le dice, bueno, ya recibiste la palabra, ya, ahora escribe lo que yo te he dictado. Escribe lo que te he hecho. ¿Y cuál era el propósito de que Moisés escribiese lo que Dios recibió? Vamos a la número 12. Número 12. Ajá. Propósitos del espectro legal de Israel. Tú que te gusta bastante, eres amante de la lectura y de la investigación, Edgar. ¿Qué significa espectro? ¿Has tenido contacto? Fíjate tu diccionario, fíjate por internet, por tu celular. A ver, Edgar. Sí, lo estoy buscando. Figura real, imaginario o fantástica que alguien cree ver, especialmente imagen de una persona fallecida que se separe de alguien. Nada más. En un diccionario muy obsoleto, muy antiguo. Otro estás leyendo. concepto. Claro. Él diccionario estudiantil. Ya, espectro no solamente es una figura fantasmagórica, espectro significa una totalidad, ¿no? Universo. Un universo, una generalidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de espectro legal, cuando hablo de espectro legal, ¿a qué me estoy refiriendo? A todo el universo, lo que compete, el ambiente legal. Claro, La ley. exacto, y legal y es ley, pues, y la ley que contenía decretos, testamentos, leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos, testamentos, etcétera. Todo ese conjunto, ese espectro legal. Pero ¿cuál era el propósito de ese espectro legal? Mire, yo le estoy hablando aquí, he hecho énfasis un poquito en la palabra espectro porque van a haber palabras técnicas que nosotros tenemos que conocer y dominar, ¿no es cierto?, para una probable futura aplicación en nuestras disertaciones. Es que tenemos que enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? Es uno de los propósitos de estas reuniones de enseñanza, de enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? Con terminologías no solamente bíblicas y teológicas, sino también de carácter idiomático, de carácter literario. Bien. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos importantes? Era el propósito sociopolítico espiritual. Porque Israel ya había entrado en un cambio, ya había entrado ya en la creación de una nueva estructura sociopolítica espiritual. ¿Por qué los cambios sociopolíticos? Porque recordemos de que Israel, ¿cómo habitaba antes? Estaba habitando en carpas, ¿no? En tiendas, pero eso ya iba a cambiar ya. Ya era el inicio del cambio. Israel no tenía identidad todavía. No era constituida como una nación, ¿no? Pero ahora el cambio tendría que de una tribu nómada y sin identidad a una nación
especial, a un pueblo especial de parte de Dios. ¿Por qué especial? Porque superaría en aspectos legales, en normas y decretos legales, ¿no? De pureza, de santidad, de justicia, etcétera. Era muy especial el pueblo, ¿no? Entonces iba a ser constituido como una nación, pero con una nación, con principios, con valores y con virtudes. Y eso, esa formación en la Torá se convierte en un pincel, en un cincel, ¿no? Donde se iba a esculpir el carácter honesto, honrado y justo de esta nación que sería Israel. Entonces, había un propósito en el espectro legal de Israel, que era de formar, culturizar, ¿no es cierto?, en principios y valores a esa nación que se estaba formando Israel. A ver, quiero algún aporte de la idea que estamos hablando aquí. Leamos lo que dice el texto. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Pacto. Ajá. Estamos hablando del primer pacto. Una dispensación. A ver, alguien que me repita las ideas que nosotros hemos enunciado en cuanto al propósito del aspecto legal, ¿no? El cambio que iba a permitir, la iniciación hacia el futuro. Algo parecido así quiero que ustedes puedan también meterle mano a este asunto. ¿Cuál es tu opinión, Brenner? Bueno, con respecto al espectro legal, es como todo pueblo cuando recién inicia, ¿no? Es necesario comenzar a tener Una pues, constitución. sí, una constitución, normas, leyes, ¿no? Lo mismo también sucede con las empresas, ¿no? Necesita tener una visión, un propósito, un objeto, ¿no? Un estatuto, ¿no? Y es más que todo la formación o las bases con las que se requiere que los involucrados puedan ser dirigidos, ¿no? Para que pueda haber un orden, para que puedan haber reglas, ¿no? Para que las personas pues tengan respuestas a las dudas que se puedan generar, ¿no? Y saber las buenas costumbres, ¿no? Y demás hacia adelante. Bien, tú has hablado de dos cosas, 3 puntos muy importantes, ¿no? Has hablado de visión, hablaste de orden, hablaste implícitamente de directrices. O sea que todo este espectro legal, ¿no? Formaba parte de la visión de Dios, una visión de cambio, ¿no? De transformación, no solamente sociopolítica de un pueblo, una transformación moral, espiritual, legal, ¿no es cierto? Para que ande en orden siguiendo las directrices. Y Dios estaba dirigiendo a su pueblo mediante la Torá, mediante la ley. La ley. Ahí estaba Dios metido. Por eso cuando vemos de que el Señor lo llama a Moisés y le dice, saca a mi pueblo y llévalo a la tierra prometida, y cuando se suscita el problema, ¿no? Y viene Faraón con sus mejores jinetes para recapturar a Israel, y Moisés comienza a clamar, Señor, y Dios que le dice, ¿qué clamas a mí? Tú sabes lo que tienes que hacer. Ahora ya sabía el pueblo lo que tenía que hacer por medio de la Torá. A veces nosotros decimos, contextualizando el asunto, esta premisa, nosotros clamamos a Dios en oraciones cuando acá ya está la solución, aquí, acá, aquí, ahí está, porque Dios está aquí. Dios estaba en la Torá. La visión de Dios estaba en la Torá. El cincel de Dios que cumplió el carácter de Israel estaba en la Torá. Y se iniciaba ahora un cambio de esas tribus nómades, ¿no? Sin identidad.
ahora tendría una identidad, tendría una ley muy especial, que lo iba a convertir en un pueblo muy especial, ¿no? Que era la Torá era prácticamente algo que encerraba, reitero, la visión de Dios y se había convertido como un buril que esculpía, que delineaba como un pincel el carácter perfecto de Israel. Ese era el propósito del espectro legal de Israel. De eso más o menos tenemos que ir ¿Cómo la masticando. canción? Después me A ver. enseña. ¿Te vas a salir tú también? Sí. ¿Aló? Sonas así como tan de los hombres. ¿Qué dijo? O de una buena mujer. Que no quieres Por ahí está la dama. que no te ve. ¿Que no se ve, dice? Diga, hermana Leila. Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Dios le bendiga. ¿Cuál es su opinión, hermana? Su aporte. Buenas noches. Ahora recién viene. Recién viene? llega. Ya, disculpe, ya. Entonces, a ver, Samir, Samir, quiero tu opinión, tu aporte de lo que estamos discutiendo. Bueno, que ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Bueno, que fue muy importante, ¿no? Este cambio que tuvo que tener el pueblo de Israel guiándose de la Torá, de la ley, ¿no? Para adquirir una identidad como nación, como pueblo escogido que fue de Dios, ¿no? Ya que esto le iba a cambiar, ¿no? Ese aspecto que tenían de nómades y sin identidad a una nación especial, pues. ¿Por qué nación Regidos. especial? ¿Por qué nación especial? ¿Qué es lo que hacía especial a esta nación sobre las otras naciones que circundaban sobre el pueblo israelita? ¿Qué lo hacía especial? Porque era el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Era el pueblo escogido de Dios. Claro, pero era un pueblo escogido ¿para qué? ¿En qué consistía la nación especial? ¿Cuáles eran las características, no es cierto?, que lo hacían un pueblo especial? Una característica legal, espiritual. Que tenían como bases morales, éticas a la Torá, a la ley de Dios. Ajá, eso lo hacía especial. ¿Qué cosa nos hace especial nosotros como creyentes? ¿Tener una iglesia? ¿Tener un pastor? ¿Diezmar? ¿Estar de rodillas? ¿Qué cosa nos hace especial a nosotros como iglesia de Dios? Que nos sometemos a la palabra de Dios. Estamos sujetos, eso nos hace especial a nosotros. Bien, Jot, estás pasando, hace varias lunas que estás pasando desapercibido. 5 clases. No, pastor, estoy atento a los comentarios que están aportando mis hermanos. Y es muy importante lo que estamos estudiando porque, de alguna manera, todos los pueblos que circundaban al pueblo de Israel tenían muchas cosas en comunes. Su paganismo, sus dioses que adoraban, que eran más de uno. Ajá, anda, sí. Sin embargo, ¿aló? Sí, escucha. Sin embargo, el propósito sociopolítico y espiritual de Dios era tener a una nación santa, una nación apartada, con costumbres muy diferentes a las demás. Para eso la ley tuvo una parte fundamental e importante en el desarrollo del pueblo de Israel. Eso le permitió a ellos, pues, ir a la regla. Gracias, pero también hubo una palabra clave que tú no te diste cuenta de repente, ¿no? Pero yo sí me he dado cuenta, una palabra importantísima, porque Brennan habló de visión, de orden directriz, que se encontró en el concepto del asunto que estamos discutiendo. Pero yo encontré una palabra clave en ti. Protección. Protector. O sea que la Torá servía para encapsular, para proteger a su pueblo de influencias paganas. Eso le iba a decir, pastor, solo que usted me interrumpe. ¡Anda! Oye, qué sabio eres, qué sabio eres. Qué sabio eres, he aprendido bastante. Entonces, estamos encontrando riqueza. Está saliendo y está saliendo tu voz.
estamos encontrando mucha riqueza en el compartir, en los aportes, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a dar nuestros aportes, nuestros criterios, nuestras percepciones, nuestro punto de vista, el asunto se va a enriquecer y todo va a salir favorecido porque vamos a potencializar el conocimiento que tenemos en cuanto a la Torah. Amén, pastor, amén. A ver, José Mozo. A ver, David. Amén. Este tema es muy fundamental, ¿no? El propósito del espectro legal de Israel es que se convierta en una nación. Antes de eso eran nómades, es decir, iban de un lugar a otro sin tener una nación. Y a través de la Torá, de la Torá, que es en hebreo, van a encontrar mandamientos, decretos, estatutos. Y ahora, de la Torá, lo más importante, lo más fundamental, son los mandamientos. Y de esos mandamientos van a convertir, Israel se va a convertir en sociopolítico, ¿no? Es decir, que lo social se iba a agrupar con lo legal, ¿no? Y después de eso se convertía en nación. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, la Torá era prácticamente como se convertiría en un procesador donde estaba procesando y estaba formando una cultura sociopolítica en Israel, pero basados a una constitución legal, ¿no? De normas y preceptos. Qué interesante tu opinión. Bien, vamos ahora a la 13, Jonás, para Jonás Etejot. Ajá. Aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Sobre el llamamiento de Moisés, porque tenemos que conocer al escritor de la Torá, ¿no es cierto? Algunos pormenores, ¿no? Importantes que nos van a servir para enriquecer más todos los aspectos sobre la Torá y la ley. La pregunta es, ¿por qué y para qué Moisés fue escogido por Dios? A ver, vamos a leer el libro de ¿cómo se llama? De Hechos o de Hebreo, no se oculta ahí ponla en general, si puedes, Jot, para analizar esta diapositiva. Vamos a trabajar fuerte aquí. A ver. Ya. Ya. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto a gobernar? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel, bien, etc. Muy bien. Aquí vemos dos grandes responsabilidades en Moisés. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Hay son de carácter sociopolíticos, ¿no? Gobernante, No, pues. sociopolíticos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles serían las responsabilidades de Moisés? Gobernante y libertador. Bien, ya. Yo pondría primeramente libertador y luego gobernante. Amén. Pero bueno, las traducciones siempre han tenido errores, tal vez por los distintos modismos de los idiomas en las transcripciones, pues no han ido un orden lógico, ¿no? Como libertador y gobernante sería la palabra más apropiada, porque tú no puedes gobernar si no libertas. Bien, ya. Ahora volvemos a la diapositiva para entrar a la idea. Vamos a desarrollarla. Ya. A Dios envió como gobernador libertador, ¿no? Y nota que le dice, ven por tanto, antes, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto de los Israel. ¿No es cierto? Mira, acá hay unos textos claves. La pregunta es, ¿por qué y para qué fue escogido Moisés por Dios?
antes de desarrollarlo con los versículos que estamos viendo ahí, yo quisiera que tengan una idea de transición, porque después de que vamos a desarrollar los textos, nuestra idea va a ser enriquecida y va a ser más potente. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué y para qué Moisés fue escogido por Dios? A ver, ¿alguien puede opinar? Para después desarrollar los textos y desarrollar la verdadero motivo y propósito por el cual fue Moisés escogido. A ver. Bueno, seguimos. Por la preparación que Moisés había tenido, pastor, como sucesor de gobernador de Egipto, sucesor de rey de Egipto, tenía a su disposición la biblioteca más grande ahí tengo, literal del mundo. Claro. Tenía muchos sabios a su disposición. Claro, ahí están en los versos. Claro. Bien, ahora vamos a desarrollarla. Primeramente vamos a entrar aquí en lo que dice Mateo 25:15. Lo voy a citar de memoria. En la parábola de talentos dice así: y Dios dio a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a... ¿Qué cosa? Que si desarrollamos y observamos bien el contexto de la frase de Jesús, porque Él da enseñanzas de manera parabólica, por parábolas, por alegorías, etc. ¿no? Utiliza muchas figuras y muchas retóricas de Jesús para dar enseñanzas, ¿no es cierto? Porque Jesús era súper didáctico y hablaba para todos los niveles de percepción. Para todos los niveles de cultura, Jesús enseñaba, porque enseñaba de acuerdo a las capacidades. Yo quiero ahora sacar una conclusión para poder desarrollar bien el porqué del llamado de Moisés, por qué fue escogido y para qué fue escogido. A ver, Jod, ahí con todos tus datos que conoces, ¿para qué fue llamado Moisés? ¿Para qué ministerio? 1. Para libertar, pues, a Israel. 2. Para gobernar. 2. 3. Para juez. Dentro de la gobernación está, pues, el aspecto de juzgar por ser una autoridad, ¿no es cierto? El gobernador juzga, el gobernador legisla. Entonces, el gobernador encierra la parte legislativa y la parte jurídica, ¿ya? ¿Entendemos? Bien, fue para ejercer un trabajo de contexto legal, ¿no? Jurídico, ¿no? Eso tiene que ver como gobernar, ¿no es cierto? Para legislar, ¿no? Y también para guiar al pueblo. Pero falta un motivo importante por la cual fue Moisés escogido. A ver. Fue llamado... ¿Para qué? También como profeta también, porque él era profeta de Dios también. Para el Pentateuco. Bueno, ya, vamos acá. Mateo 25:15. Vamos al, ¿cómo se llama? A la Biblia. Son textos claves que nos van a ayudar a desarrollar mejor la idea. Ya. A uno dio 5 talentos y a otros 2, a otros 1 y a cada uno conforme a su capacidad. La política de Dios para entregar dones, habilidades, responsabilidades, cargos y ministerios tienen un criterio para Dios. El criterio para que Dios dé una responsabilidad tiene que ver de que Él va a dar la responsabilidad, tanto micra o macro, conforme a su capacidad. Si mi cerebro es micro, pues me va a dar, ¿qué cosa? Un entendimiento micro. Pero si mi entendimiento es macro, me va a dar un entendimiento macro. Entonces, va a dar conforme a la capacidad. Entonces, vamos a ver por qué Dios le da responsabilidades tan gravitantes a Moisés. Debido a capacidades.
¿verdad? Ahora, vamos nuevamente. Otro resaltador, varón. Perdón. ¿Aló? Vamos a la diapositiva. Ya. Ya. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos 11:24. ¿Cuál era la capacidad de Moisés? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Ya? ¿Qué más? Sigue leyendo. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo ¿Ya? por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ya. Nota, hay un punto importantísimo de por qué Moisés fue llamado en el versículo 24. A ver, Bren, por favor, hay un punto importante, ¿no? Que justificó el llamado de Moisés en el libro de Hebreos, ahí donde estamos leyendo, el versículo 24. Brenner. Ahí por la fe. Ajá. Por la fe. O sea que desarrolla fe. Y si la fe viene por oír la palabra de Dios, Moisés, ¿qué desarrolló esa fe? ¿De dónde desarrolló la fe? A través de la tradición. Ojo, la tradición oral. ¿No? Y esa tradición oral, ¿qué contenía? Experiencias de la era adámica, experiencias de la era patriarcal y experiencias de la era de aflicción. Dentro del marco de esa tradición oral se cimentó la fe, porque habían promesas de Abraham a su pueblo, ¿no? Y él creía en esa promesa. Él tenía certeza, convicción, seguridad en la promesa. Hombre de fe. Tenía una identidad. Claro. Y ahora sigue leyendo, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarlo y tener un pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Oye, en la tradición moral también había simbolismos cristianos, que ya hemos estudiado ya como la simbología de un animal que tenía que ser sacrificado. Moisés la sabía. Si la sabía Caín y Abel, ¿por qué no podía saberlo Moisés si la tradición oral se encargó de eso? De aspectos cristológicos, la simbología cristológica. Y lo importante, la parte final del verso 26 dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Mira ahí. O sea que había identidad. Había ubicación y propósito, lo conocía. Entonces, estos son pormenores que justifican el llamamiento de Moisés, porque no era un llamamiento al azar. Dios nunca hace un llamamiento al azar. El llamamiento de Moisés era importante, por lo tanto, tenía que ser importante sus capacidades intelectuales, anímicas, emocionales y afectivas también. A ver. ¿Comentarios? A ver, Job. Porque estamos desarrollando la pregunta, ¿por qué y para qué Moisés fue escogido por Dios? ¿Por qué? Y después el para qué. Estamos viendo primero el por qué, luego el para qué. Meditemos en cuanto a lo que lo hemos leído de Hebreos 11, ¿no? La fe, la que tenía, ¿no? La identificación cristológica que existía allí en Moisés en ese tiempo. La visión
que tenía, el propósito que tenía. La corona. Moisés estaba preparado anímica y espiritualmente para esa responsabilidad. Ahora, Hechos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No. Hemos... Hechos. Hechos, sí, es hebreo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Ajá. Fue enseñado a Moisés, dice, en toda la sabiduría de los egipcios, en toda. O sea que un conocimiento holístico. Holos es una palabra griega, que es un todo, es un universo. Es casi como sinónimo de espectro. En toda, dice, en toda la sabiduría. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Egipto fue cuna de la civilización en el mundo. Cuna de la civilización. Allí se inventó la escritura prácticamente. Allí las ciencias, las letras, ¿no? Y fue en toda la sabiduría de los egipcios, dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Ojo. Acciones. Cuando vamos a desarrollar, a ver, ¿qué imaginamos nosotros cuando dice la escritura de que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios? A ver. Conocía todas las ciencias que englobaban... ¿Qué nos imaginamos? ¿O qué opinamos? ¿Qué significa el hecho de que haya... En realidad, eso engloba... ¿En qué consistía la sabiduría de los egipcios? Arquitectura, lenguaje, el tipo de escritura que ellos usaban, porque Moisés escribía también, enseñó a escribir a Josué. Conocía los nombres de cada dios que ellos tenían. Los dioses, la astrología. O sea que... Creo que es un sinnúmero de cosas. Él tenía un conocimiento muy amplio en cuanto a la mitología egipcia, ¿verdad? Conocía la astrolatría de los egipcios, la solatría de los egipcios, la idolatría, todos los aspectos de la tría, que significa adoración, la conocía. Pero ese era el aspecto místico, el aspecto religioso. Pero había otros aspectos de carácter de esa época científico, ¿no? Más intelectuales, ¿no? Conocer de otras ciencias, del buen hablar, del buen decir, ¿ah? O sea que de retórica, ¿no? De elocuencia, porque era capacitado por los maestros más importantes del mundo antiguo. No solamente Egipto instruía con sus sabios que tenía, sino que importaba sabios de otras naciones, de otras culturas. O sea, Moisés era un hombre preparadísimo, era un hombre intelectual, era un erudito, era un potencial intelectual y era poderoso en palabras. ¿Qué implica la palabra poderoso en palabras? A ver, una idea que nos pueda dar nuestro hermano Brenner. ¿Qué implica poderoso en palabras? Bueno, que era un buen orador, ¿no? Que era una persona bastante instruida y que su forma, su expresión era la más adecuada, ¿no? Que no solamente se expresaba, sino que tenía conocimientos, buenas posturas y demás cosas que
que son propias de alguien que maneja estos temas, ¿no? Claro, él tenía prácticamente un léxico elocuente, persuasivo, disuasivo, que es poderoso en las palabras, ¿no? Técnico para hablar, ¿no? La retórica que tenía, la persuasión, la elocuencia, ¿no? Y la verdad disuasivo, que podía convencer, o era poderoso, o sea que alcanzaba objetivos con su enseñanza, con su ponencia, etcétera, ¿no? Era un hombre, pero bien preparado. Entonces, Dios no se está equivocando cuando está llamando a Moisés, ¿verdad? Entonces, Moisés tenía que recibir una responsabilidad acorde a sus capacidades. Entonces, volvemos a la ¿cómo se llama? La diapositiva para discutir. ¿Cuáles fueron ¿cómo se llaman las hermano, responsabilidades? Sí, dime. sí, y aquí se podría complementar con el llamamiento del mismo Moisés cuando está con Dios, ¿no? Entonces, el mismo Moisés, teniendo estas habilidades, ¿no? Siendo una persona culta, aprendida, ¿no? Le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel, ¿no? Él vuelve a objetar el llamado. Sí, demostrar que era apto para el llamado, ¿no? Que es el por qué, ¿no? Porque era una persona apta en capacidades, era la persona más idónea. Yo creo que eso es lo que vio Dios en él, ¿no? Y respondería el por qué, ¿no? Eso sí, buen punto, buen punto, buen punto. Bien, ahora, el punto final estamos hablando allí donde dice descripción, ¿no? De capacidades ministeriales de Moisés. Ahí ya hemos conocido ya en qué consistía la capacidad, ¿no? Intelectual, ¿no? De Moisés. Ya hemos conocido nosotros, ¿no? Y aparte de que Moisés había sido pulido en el desierto, 40 años pulido en el desierto, donde se está puliendo pues su carácter interior espiritual, porque ya Moisés con su suegro Jetro pues ya no dormía ya en un petate de plumas de ganso, en una cama especial, ahora dormía en el desierto en un petate, ¿no? Y la cámara de Moisés era perfumada, y ahora donde dormía Moisés olía a orinas de chivo y de cabra, ¿no es cierto? Había cambios. Ya no vestía ya como príncipe, sino vestía como campesino. Ya no comía como rey, ahora comía y degustaba alimentos como un campesino humilde también, ¿no? O sea, hubo cambios que él tuvo que también, ¿no? Esos cambios permitieron qué cosa, afinar, perfeccionar, adecuar una conducta apropiada para el llamamiento que Dios le iba a hacer en el futuro, ¿no es cierto? Había una preparación de 40 años en Moisés. Aparte que estuvo siendo instruido también desde niño en la corte de Faraón. O sea que se habla de una fusión de ciertas habilidades, ¿no? De ciertas actitudes con P, de actitudes muy propicias para un llamado importante como lo que iba a sufrir Moisés. Ahora, ¿cuáles eran cómo se llaman los tres ministerios más importantes de Moisés? ¿Cuáles eran el ministerio, el servicio por la cual fue llamado Moisés? Uno fue llamado para que él sea un libertador. ¿Perdón? ¿Un qué? Libertador. Profeta. Bueno, un libertador, muy bien. Luego un legislador, muy bien. Y tercero, lo más importante, porque estamos discutiendo sobre esto, todo el tema es sobre esto. Y ahí está, ¿cómo se llama? El tercer ministerio importante de Moisés. Por su fe y por su identidad. Estamos hablando de responsabilidades, no estamos hablando de por qué lo llamaron. Ya hemos discutido por qué lo llamaron ya, por los atributos, ¿no? Positivos que ven. Ahora estamos diciendo, estamos hablando de la capacidad ministerial, describir sus capacidades ministeriales, o sea que su ministerio, ¿no? Uno, estamos viendo que fue llamado para ser un libertador, para ser un legislador, y tres, para ser un
Comienza con H. Agiógrafo. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Yo estoy respondiendo. Es para ser un agiógrafo, pues. Y basado a ese conocimiento que tenía, sabía leer, sabía escribir, sabía interpretar. Era inteligente. Habilidades propicias para ese ministerio triple que tenía Moisés, de ser constituido como un libertador, un legislador y también un agiógrafo, ¿sí? Para escribir la palabra del Señor. O sea que los tres ministerios importantísimos en Moisés. A ver, ahora, basado en ello, ya yo quiero ya un concepto más propicio, más enriquecido con lo que hemos examinado en cuanto al llamamiento de Moisés. ¿Quién comienza? A ver, Brenner, rompe el fuego. Bueno, tenemos a un Moisés que viene de una descendencia de Abraham, ¿no? Y que por cuestiones del destino, y bueno, no tanto del destino, sino de la voluntad de Dios, deja de ser un hijo de hebreos, ¿no? Para convertirse e ingresar a la casa de los faraones, ¿no? Y tener tener la fortuna de poder ser instruido en las mejores Academias. Que tenía el mismo Egipto, ¿no? Entonces él se alimenta de todo esto. Yo creo que ese fue el propósito para que él entrara ahí, para que se pudiera instruir, ¿no? Y pudiera regresar al hebreo, ¿no? Permíteme. Pueblo, ¿no? Permíteme. Era necesaria una experiencia faraónica como una experiencia desértica de Moisés. Una preparación faraónica y una preparación desértica. Entonces, ¿ah? desértica, significado. Del desierto. Del desierto. En el desierto, ¿qué aprendió? Aprendió, ¿quién era su suegro? Jetro, ya. Jetro no fue el que le dio un consejo de oro. Vas a enloquecer, ¿qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa, muchacho? Júntate de gente que te ayude en la chamba, te vas a rayar. ¿Ah? La consejería que recibe en el desierto de un hombre sabio, Jetro. La experiencia que cultivaron una personalidad más adecuada para un llamado de humildad, de dominio propio, esas cosas. Necesitaba, ¿qué cosa hacer? Tener una experiencia faraónica, es decir, su vivencia en palacio, que le sirvió para ilustrarse, instruirse, y también la experiencia en el desierto que cultivó, esculpió una personalidad moral y espiritual Moisés apropiada, como que también recibe la consejería de su maestro, de su aya, que era su suegro Jetro. O sea, fue importante que esas experiencias faraónicas desérticas para formar un ministerio propicio en el futuro para Moisés. Sí, continúa Brenner. Ok, entonces él, después de haber pasado todas esas experiencias, ya es una persona capaz, ¿no? Y tiene el conocimiento y, como usted lo mencionó, luego pasa otro capítulo de su vida que es en el desierto, ¿no? Para formar lo que le faltaba, que es lo que acaba de mencionar, pues encontrar no sé, la moral que le faltaba, no sé, todas las cosas que tenían que hacer a una persona idónea. Entonces, cuando cumple los requisitos, pues ahí recién recibe el llamamiento, ¿no? Y cuando ya está apto, pues ya tiene la facultad de ser un guía, de ser un líder, ¿no? De ser un libertador, ¿no? Alguien con carácter y sapiencia y sabiduría para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Claro, si él iba a enseñar, ama a tu prójimo, si él iba a enseñar, ¿no? Busca la paz, ¿no? Entonces, tenía que enseñar con el ejemplo. Y Moisés, ante el desierto, era fosforito.
¿No mató adrede con alevosía y ensañamiento a un egipcio? ¿Y no lo enterró en la arena? No me digan que era el hombre más manso del mundo. Claro. Entonces, Tenía que ser esculpido, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Porque antes de entrar al desierto, vemos ahí las características de Moisés, del capítulo 3, me parece, ¿no? Capítulo 2, ¿no? Ahí encontramos de cómo esconde el cadáver, o sea que encubriendo un pecado, ¿no es cierto? La hipocresía de Moisés, cuando ve que dos de los hebreos están discutiendo y le dice acerca, oye, pero ¿por qué pelean? Paz, paz. ¿Y qué le dice uno? Oye, ¿qué cosa? ¿Qué cosa quieres tú? ¿Por qué no reprendes? Tú no mataste al egipcio ayer, o sea, o sea que un hombre violento aconsejando paz. No era propicio todavía. No, uno tiene que enseñar, vivir lo que enseña. Moisés no estaba apto para llevar una consejería. Quiero llevar a usted este punto. Vamos al Éxodo 2. Éxodo 2. Éxodo 2. ¿Ya? Versículo 12 y 13. 12 y 13. Ya. Entonces miró a todas partes, nadie por aquí, nada por acá, y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Asesinó al egipcio y encubrió su pecado. La política del perro, que con sus patitas tapa y cubre sus heces. Encubridor de pecado, asesino. 13. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces le dijo al que mataba al otro, ¿pero por qué golpeas a tu prójimo? Paz, paz, paciencia, mansedumbre, amaos los unos a los otros. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarte como mataste al egipcio? Entonces, que le está diciendo, ¿por qué eres tan hipócrita? Que habla de paz y tú matas a una persona. No tenía prácticamente la moral, no tenía la capacidad de llevar un ejemplo, porque vemos que un hombre hipócrita que está dando un consejo de paz cuando él era un hombre violento, no estaba preparado. El desierto le ayuda a pulir ciertas cuestiones que tenía, ciertas asperezas que tenía que limarse para ser llamado por Dios. Jot, para entrar a la otra diapositiva. Tu opinión final. Muy interesante, pastor. En cuanto a Moisés, tenía todo lo que se necesitaba para conducir al pueblo de Israel. Sin embargo, le faltaba lo más importante, que era... El carácter. Claro, era... El carácter. Espiritual. Por eso que vemos de que la necesidad de tener dos experiencias, ¿no? A ver si me hacen recordar una experiencia de carácter y la otra Desértico. Desértico. O sea, experiencias adquiridas en el tiempo con Faraón y con el tiempo en el desierto con su suegro Jetro, ¿no? Interesante, ¿no? Las experiencias que Dios permite para que él sea un hombre capaz de llevar con éxito una responsabilidad como libertador, como legislador y como haiógrafo. Eran los tres misterios importantes de Moisés. Y lo otro importante también, pastor, es de que pudo él ser ser un heredero de pasar la tradición oral a tradición escrita. O sea, con Moisés hubo esa transición. Claro, la evolución, ¿no? Cómo evoluciona la palabra que fue primeramente dada de manera oral para luego pasar de manera escrita, ¿no? Parte de la preparación de Moisés era que dominaba la escritura jeroglífica y pictográfica. Claro, que era la escritura de los egipcios. Claro. Los uniformes de las columnas
cilíndricas y los jeroglíficos ahí dominaba esa lectura, ¿no? Algunos eruditos se atreven a decir de que Moisés era políglota, era un políglota, o sea, Claro. dominaba varios dialectos de la antigüedad. Parte de la cultura egipcia era de que ellos contaban con escribas. Claro que sí, y las escribas eran gente preparadísima. Cosa que se absorbió o que Moisés trajo también a la cultura hebrea y de ahí en adelante pues salen los escribas también, gente preparada. Moisés era un profesor. Bien, ahora pasemos a la otra. Ya no hay ningún comentario, ¿no? ¿Algún aporte sobre lo que hemos discutido? Hermano Ya. Mozo. Hermano Mozo. Mozo, Hola. a ver tu comentario en cuanto a la idea que hemos discutido. Pastor, el legislador primordial aquí era Dios, porque Dios le daba los mandamientos y ya después el legislador secundario llega a ser Moisés. Obvio. Bien, ya. Pasamos al, ¿cómo se llama? A la 14. Ajá. La ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Cierto? La ley de Moisés, ¿no? Era la Torá. La Torá. La Torá. Muy bien. Pero aquí estamos viendo algo interesante. Aquí era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y los salmos. ¿No es cierto? Aquí hay punto, en este texto hay un punto muy interesante, ¿no? Aquí encontramos la canonización de la Tanaj. Sí. A ver, vamos a a ver, muestra ¿cómo se llama? El versículo Jot, para ver la ley de Moisés, ¿no? Ahí está. Ya. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya. La ley de Moisés tenía que ver con la Torá. Los profetas era otro bloque, ¿no? El bloque profético, ¿no? Y en los salmos, llamados los escritos también, ¿no? Se refería a David, como también a otros libros sapiensales, como los de Salomón, poéticos, etcétera, ¿no? Ya, entonces, la ley de Moisés solamente se refiere a la Torá. La ley de Moisés no se puede decir que es todo el Antiguo Testamento, no. No. La ley de Moisés simplemente es la Torá, porque la Taná se dividía en 3 bloques. La Torá, que era el Pentateuco, lo dicho los profetas, y los escritos también, poéticos, sapiensales, históricos, en 3. Ahora, vamos a la ¿cómo se llama? La diapositiva. Ya. La 15. Ah, no, perdón. Ahí. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, lo profeta allá. ¿Quién está hablando de esto? Jesús. ¿Quién habla esto? Jesús. Lucas escribe, pero ¿quién lo habla? Jesús. 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 Ya. Jesús. Entonces, aquí Jesús está canonizando la Tanaj. Porque uno de los criterios canónicos para en el siglo II, ¿no? En el concilio de Jamnia, en el concilio palestinense, se consideraba que para los libros del Nuevo Testamento tenían que ser
escritos por gente que andaba con Jesús o que Jesús hubiera citado. Entonces también para comprobar los libros del Testamento, del Antiguo Testamento, si eran inspirados, Jesús tenía que haber citado. Por ejemplo, cuando Jesús cita que así como en los tiempos de Noé, él está certificando que el libro del Génesis no era un libro de utopía ni de ciencia ficción, sino era un libro real, porque lo está citando el mismo Jesucristo. Y ahora Jesús está, ¿qué cosa? Está hablando de qué cosa, está certificando la legalidad del Antiguo Testamento, formado por los escritos de Moisés, que era la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos. Jesús está canonizando, ¿no? Ya no había una necesidad como fue en el siglo posterior, que fue canonizado ya. Ya Jesús lo había canonizado, ya en presencia, en vivo y en directo, Jesús canonizó el Antiguo Testamento, mayormente, especialmente llamado Tanaj. Ahora, vamos a la 16. Ya. La ley de Moisés. La composición literaria. La Torá era la ley de Moisés, pero en la composición literaria del Antiguo Testamento era un bloque Nevim, que era los escritos de profetas. Y el Ketuvim, que eran los escritos, no proféticos, sí históricos, sí poéticos, sí sapiensales, sí escatológicos, no proféticos. Los sapiensales. Sapiencia, inteligencia. ¿Tenemos ahí? ¿Cuáles? Proverbios, Eclesiastés, Cantar a los Cantares, Salmos. No confundamos. Allá. Los poéticos son libros de salmos, poesía, libro de Job, pero encontramos sapiensales en Proverbios y Eclesiastés. Los libros históricos, la historia de Josué, los libros que tienen un perfil de carácter escatológico como Daniel y Ezequiel. Entonces ellos eran escritos, no eran escritos proféticos, sino otro tipo de otra connotación literaria, llamados los Ketuvim. Había un libro, un conjunto de libros llamados los Nevim, que son los escritos de los profetas, llamados menores y mayores. Y en la Torá, que contenía el Pentateuco. De esto, la Tanaj se componía, la composición literaria de la Tanaj eran 24 libros. Los estaban insertados los libros del Pentateuco, los libros de los profetas y los escritos poéticos, sapiensales, históricos, etc. ¿Bien? Pero los judíos antiguos, los sabios judíos antiguos, solamente tenían 24 tomos, ¿no? Y eso no significa de que los 39 que tenemos nosotros están de más. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Son 15 libros que no están de más, porque los 24 libros contenían los libros excedentes, entre comillas, que hoy día tenemos en los 39 de la Biblia que estamos leyendo y estudiando hoy. Ahí los profetas menores, los profetas eran un solo libro. Ahí no había segunda de Samuel, segunda de Crónicas, no había segunda de Reyes, no, era un solo libro. Ahí tenemos 3 menos. Ya habían 2 libros que eran cogidos en uno solo. Entonces, eso justifica el por qué la Tanaj tenía 24 libros, y de los 24 libros, pues ahora se desprenden los 39 que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Entonces, la composición literaria del Antiguo Testamento, originalmente llamado Tanaj, consistía en 24 libros. 24 libros, ¿no? Contenía la Torá, el Nevim, los profetas, el Ketuvim, los libros escritos, o de los escritos poéticos, sapiensales, etc. Bien. Ahora vamos a observar un punto aquí. Retrocede bien. Ya. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí de Moisés en los profetas de Salmos. Ya. Está hablando, aquí vamos a sacar una pequeña enseñanza, porque el texto no dice mucho.
el texto nos dice acá que el Antiguo Testamento, que la Tanat tenía un contexto netamente cristológico. ¿Por qué, Edgar? Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. De una Por manera, ejemplo, en la ley, por ejemplo, ¿ya? cuando cuando de la plaga, cuando mataron el becerro y todo tenía que marcar con su sangre, que se refiere a la sangre de Cristo. Ujú, ¿ya? Sí, una simbología. Claro, claro, la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, tenía un contexto cristológico. ¿Por qué? Porque había simbología cristológica. La simbología cristológica estaba insertada en la ley de Moisés, en la Torá. La simbología cristológica estaba insertada en los profetas y también estaba insertada en los escritos, en los libros de Josué, el libro de Cantares, etcétera. De Salmo David, que también hay perfiles proféticos y simbólicos que apuntaban hacia Cristo, ¿no? Entonces, acá la Biblia nos enseña de que Moisés ya conocía la simbología cristológica. Moisés, antes del llamado, ya conocía la cristología, ya la conocía. Y la pregunta es, ¿por qué Moisés conocía la simbología cristológica si prácticamente vivió toda su infancia en la corte pagana ¿cómo se llama?, de Faraón? ¿En qué oportunidad, en qué ocasión él recepciona la tradición oral que hablaba de la simbología de Cristo? Porque Hebreos y Hechos están apuntando de que él conocía, que escoge los vituperios de Cristo, que tenía puesta la mirada en un propósito. ¿En qué momento Moisés comienza, qué cosa, a ser instruido de una u otra manera por la tradición oral? Por su madre. Uh-huh. Claro. También tenía otro familiar, ¿no? Tenía otro familiar. Ahí, pastor, ahí también se puede explicar, se puede aplicar la inspiración de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Cómo? La inspiración de Dios, el conocimiento. ¿Inspiración? ¿Conocimiento? ¿Cómo es eso? El conocimiento de Dios que le da la inspiración. Ahí no hay inspiración en Moisés antes del llamado. No hay inspiración. Yo creo que fue, a ver, yo creo que fue durante los 40 años que estuvo en el desierto a través de lo que le comenzó a explicar su hermano Aarón, ¿no? Claro, también tenía su hermano Aarón, ¿no? Su hermano Aarón, claro que sí. Oye, ¿te das cuenta cómo investigando llegamos a descubrir cosas que son importantes? Cómo la influencia de Aarón sobre Moisés, ¿no? La influencia de Aarón sobre Moisés, ¿no? La influencia de Jetro, ¿no? Hay varias influencias. La influencia Sí. porque había ¿cómo se llama? Una relación todavía entre la mamá de ¿cómo se llama? De Jocabed, la mamá de Moisés, con la tía de Moisés, o sea que la hermana ¿cómo se llama? De Moisés, ¿no? La tía de Moisés, la hermana de su mamá, ¿no? Que tenían acceso. Nota porque quien criaba a Moisés fue la misma mamá. La misma mamá. Y todavía seguía en la corte la mamá, asistiendo a las necesidades de Moisés. Y Moisés fue instruido, ¿no?, en la tradición oral, ¿no?, por sus familiares de sangre. Qué interesante, ¿no? Conocer, investigar. Sí, y ¿no? también ahí, hermano, ahí la misma línea de Aarón, ¿no? No necesariamente la de Moisés, sino la misma línea de Aarón, tuvo también frutos después, ¿no?
porque tenemos ahí a Esdras, no sé si se acuerda de Esdras, que él fue uno de los primeros que recuperó las escrituras luego de que Jerusalén regresara, ¿no? Los de Judá, ¿no? Regresaran a Jerusalén, ¿no? Después de todo lo que pasó con los babilonios. Entonces, Sí, esa misma línea tiene bastante importancia, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Y nos gustaría investigar más sobre el hecho de cómo fue instruido en la tradición oral Moisés, ¿no? Sería, poner como una tarea para ver si el lunes, porque mañana es domingo, mañana descansamos, ¿no? Ver los hechos vamos a estudiar un poco más a profundidad a Moisés, ¿no? Sus aspectos académicos, literarios, etcétera, ¿no? ¿Qué aprendió, cómo aprendió, qué recibe, etcétera, ¿no? Para tener una idea más enriquecida sobre el tema que estamos discutiendo hoy, ¿no? Entonces, el asunto del tema de presente tiene que ver con que nosotros tenemos que hacer un papel de investigación, ¿no? Un poco profunda y comenzar a analizar, estudiar, ¿no? Observar libros, escuchar comentarios en cuanto a la Torá, invertir 1 hora, 2 horas, 3 horas, viendo 2, 3 videos en cuanto a la Torá, en cuanto a la vida de Moisés. Sería bueno enriquecernos, empaparnos en cuanto a este gran legislador que era Moisés, ¿no? Porque tenemos que aprovechar que estamos en un estudio y queremos profundizar más, queremos conocer más, ¿no? En cuanto a lo que estamos estudiando. Y entonces cada uno tiene que hacer un esfuerzo personal para hacer una investigación personal, ¿no? Del asunto que estamos discutiendo. De repente yo como ser humano puedo tener una interpretación que no se ajusta muy bien a la historia o la realidad. Yo también como ser humano puedo tener errores, pero de repente usted me dice, hermano, yo pienso que esta idea es más adecuada. Entonces uno se da cuenta, dice, no, acá está la neta. Este es la firme, este es el mero mero. Entonces estamos aprendiendo, ¿no? Nos estamos enriqueciendo porque hay un espíritu de investigación en la materia que estamos nosotros analizando y estudiando. A ver, yo no sé qué tendrás un aporte en cuanto a esto, Brenner. Bueno, un poco complementando a lo que antes había mencionado, ¿no? Que Moisés tenía que pasar por muchas cosas antes de que fuera llamado para poder cumplir su ministerio, ¿no? Para que esté completo su ministerio, sus 3 ministerios. Y pues luego que Moisés hace esto, solo viene a ser una parte de los propósitos de Dios, ¿no? Porque ya lo decía Jesús, resaltaba en este versículo, ¿no? Que era necesario que se cumpliera la ley de Moisés, los profetas, que era todo lo que venía a hacer, después de Moisés, y los salmos, ¿no? Entonces, pues, todos estos caminos son propósitos, ¿no? Lo que sí me gustaría añadir, y es algo que se me vino a la mente mientras usted daba su charla, es que lejos de todo lo que pasó Moisés, se preparó, obtuvo sus ministerios, pasó los 40 años en el desierto, y tuvo una vida muy sufrida, no se le permitió entrar a la tierra prometida, ¿no? Porque era una persona que tuvo que sacrificarse, ¿no? Mancharse, ¿no? Y llegar hasta el último punto en el que solo le faltaban unos pasos para poder ver la tierra prometida. Y sin embargo no lo logró, pero era el propósito, ¿no? Sí, ahí hay una lección también. El hecho de que Moisés no pudo ver la tierra prometida física, sí la vio la espiritual, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que ahí hay una enseñanza en la cual nosotros tenemos que aspirar, ¿no es cierto? Procurar nuestro pensamiento tiene que estar en el futuro de postrero, escatológico, nuestra salvación, ¿no? La meta de llegar con nuestro esfuerzo espiritual algún día a conquistar
esa tierra donde no solamente Jerusalén que fluye leche y miel, sino fluye vida eterna y gozo eterno, ¿no? No la vio Moisés físicamente, pero Moisés está ahora Pero sí la en la pisó. presencia del Señor. la Pero sí pisó vio. la tierra, pastor. ¿Perdón? Sí pisó la tierra ¿Así? Claro, en la transfiguración. ¿O no? claro. Sí, la pisó, pero no. No, como hubiese sido, pues, ¿no? Claro, está bien. Muy bien. Entra la otra diapositiva que vamos a compartir ya el lunes porque el tiempo nos va a quedar chico. A ver. Ajá. Los copistas y traductores de la Sagrada Escritura. ¿Mm? También escribió allí sobre la piedra una copia, sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a estudiar las superficies donde se escribía la palabra del Señor, el palincesto, la vitela, el papiro, la piedra, sobre arcilla, etcétera, ¿no? Y también los escribas, los copistas, ¿no? Los masoretas, los soferines y los traductores, ¿no? Vamos a estudiar así de una manera sustancial para ver cómo se va evolucionando, ¿no? Del escriba, ¿no es cierto?, que pasa al soferín, y luego viene para corregir los errores soferín y los masoretas, ¿no es cierto? Luego vienen los copistas, y luego vienen los traductores en la época moderna. Eso vamos a estudiarlo también el día lunes. Bien, concluimos la sesión en esta noche, y vamos a reunirnos, a continuar nuevamente el día lunes. Pero antes, si alguien tiene una oportunidad o tiene algo que aportar, pues todavía nos queda unos minutos para hacerlo. A ver, tiene oportunidad. En cuanto a lo que hemos discutido, cualquier punto de lo que hemos discutido. Pastor, una pregunta. A ver. ¿Los términos Torah, Neví y Ketubín son términos escritos en el hebreo o el griego? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí, la Y el Antiguo composición. Testamento, pues se tiene que ver con el idioma hebreo. Son Hebreo. hebreos. Sí. Torah conforma las siglas de... Sí, las siglas de cómo son los escritos, sí, de todo eso, los componentes, los tres componentes. Los tres componentes en uno. Claro. Pero en su conforma se escribe derecha y izquierda. El Neblín, claro. Ketubín, el Neblín y la Torá. De ahí sale Tanaj, son los componentes. Las siglas. Pastor, sería bueno, ya en base a la tarea que ha dejado, de investigar acerca de la biografía de Moisés, que podamos participar todos, como que desarrollamos nuestra expresión oral, podamos Exacto. tener Un escrito. tiempo resumido para poder exponer pues nuestra tarea. Claro, sí, está bien. Sí, porque mañana quiero hablar contigo para hacer el diseño, vamos a diseñar una estrategia de ¿cómo se llama?, de tareas, ¿no? Que sean modernas, que sean didácticas. Tengo varias, pero yo siempre buscando que perfeccionar la didáctica para enseñar, así que quiero que me apoyes. También quiero a ver si nos acompaña y nos apoya también nuestro hermano Brenner, ¿no? Para elaborar una estrategia, diseñarla en cuanto a las tareas, ¿no? Las interrogantes, el tipo, ¿no? La estrategia para hacer las tareas. Y cada uno, que sean breves, ¿no? Pero que sean concisas, ¿no? Que sean, por ejemplo, escribir un artículo en cuanto a la biografía de Moisés en 10 líneas o en 20 líneas, ¿no? Para no ser muy gravoso, ¿no? Unas 20 o 15 líneas máximo, ¿no es cierto? Y responder a 2 o 3 preguntas básicas, ¿no? Nada más, en eso consiste, ¿no? Que sea poca pero consistente las tareas. Y la investigación también, sobre todo. Investigación. Porque tenemos que investigar, ¿no? La idea es perfeccionar la discusión que estamos haciendo nosotros, porque todos tenemos que participar de una u otra manera. Todos, ¿no? Todos aprendemos. Todos aportamos. Bien, entonces nuestro hermano Brenner también ha tenido el privilegio hoy día de abrir y cerrar la discusión teológica con oración
Y el próximo lunes, pues vamos a empezar la introducción y la conclusión devocional con Edgar. Después le toca a David, después le toca a Noé, después a Jod, así. Los que están participando tienen que hacer su devocional en conjunto con nosotros, ¿no? De entrada y de salida. Entonces dejamos a nuestro hermano Brenner para que concluya con una oración esta reunión. Ok, bueno, primero que todo, agradecerle a Dios por las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy, por todo lo aprendido, por todo lo que nos ha permitido, todo lo nuevo que hemos adquirido, ¿no? También darle las gracias a Dios por el día que nos ha dado, las oportunidades nuevas que nos ha permitido tener en este día y poder acercarnos hacia Él. Ahora solo me queda pedirle que nos lleve en paz y pues que podamos ir a descansar con nuestros familiares y que nos permita un nuevo amanecer para el día de mañana. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces estamos el día lunes, Dios mediante, estamos a las 10 de la noche, ¿no? Y vamos a ver qué hemos avanzado en el, ¿cómo se llama? En el trabajo que estamos haciendo para ya participar todos de ellos. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga y que tengan dulces sueños.